Buenas tardes, señores estudiantes de octavo. Bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Bueno, espero que se encuentren bien, jóvenes. Pues vamos a dar inicio a esta nueva clase. Como siempre, jóvenes, primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que estamos teniendo de poder seguir trabajando por medio de este programa, ¿sí? Bien, señores estudiantes, igualmente quiero compartir con ustedes el valor de la semana. El valor de la semana, en este caso, tenemos que es un mensaje prácticamente que le queremos dar y es el discernimiento. ¿Qué será el discernimiento, jóvenes? El discernimiento quiere decir de que nosotros podemos elegir o podemos saber que Dios nos dio una capacidad. ¿Para qué? Para nosotros saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, les he puesto aquí un mensaje que dice, lo he tomado de Juan 14, 17. El mundo no lo conoce. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Entonces, a usted le da la idea, ¿no es cierto? Dios, nuestro Padre Celestial. Nadie le conoce personalmente, pero sí le conocemos por medio de su palabra. Entonces, Él vive con nosotros, Él está con nosotros todo el tiempo. Si nosotros confiamos en esa palabra, podemos discernir si está bien para nosotros en nuestra vida o de pronto está mal, ¿cierto? Pero usted sabe que lo mejor que puede pasar en nosotros es que podemos nosotros acoger este mensaje para el bien de todos nosotros, ¿sí? Bien, entonces no lo olvide el discernimiento, la capacidad de elegir qué es lo bueno y qué es lo malo. Bien, en esta oportunidad, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase que es el renacimiento. Ya habíamos hablado en la anterior clase de algunos aspectos importantes del renacimiento. Pues vamos a continuar, vamos a terminar el tema. ¿Cuál es el objetivo principal? Determinar la importancia que tuvo el desarrollo de la conciencia humanística y la influencia en una nueva visión de las personas. ¿Sí? Bien, les recuerdo, jóvenes, qué es el renacimiento. Les recuerdo, ¿sí? No es otra cosa que este movimiento cultural que nació ¿en dónde? Nació en Italia, ¿no es cierto? Es fruto de una difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Las causas, los grandes inventos, el enriquecimiento de las ciudades, la influencia cultural de Grecia, ¿no es cierto? La fecunda labor intelectual de los humanistas. Las características, ¿cuáles son? Crecimiento nuevamente de las ciudades, nacimiento de una nueva clase social, que es la burguesía, desarrollo de las manufacturas y del comercio, es decir, de las fábricas y el comercio que se inició en esa época. Bien, continuamos ahora con los grandes representantes del Renacimiento. Entre ellos tenemos los artistas y su obra. El arte se expresó en la arquitectura, en la escultura y en la pintura. Su más alta expresión la tuvo en el siglo XVI, entre los años 1500 y 1600. Los representantes de esa época fueron, por ejemplo, tenemos en Italia a Leonardo da Vinci. Aquí tenemos Leonardo da Vinci, un hombre de genio universal,
pintor, matemático, inventor, etcétera, ¿no es cierto? Las obras que más se destacan de Leonardo da Vinci tenemos La Última Cena y la Mona Lisa, ¿sí? En donde refleja sus conocimientos, habilidades y creencias. Acá también tenemos a Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Quien se destaca por los temas bíblicos. Él tiene extensas pinturas al fresco en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Entre las esculturas tenemos a David, Moisés y la Piedad. Ya, aquí tenemos. Rafael Sanzio, igual fue un pintor, arquitecto, realizó importantes aportes en la arquitectura como inspector de antigüedades, se interesó en el estudio y conversación de los vestigios greco-romanos. Una obra, la Basílica de San Pedro. Entre otros tenemos igual a Botticelli, Brunelleschi, Tiziano, Donatello y Bramante. ¿Sí? Bien, nuevamente, mire las características de Leonardo da Vinci, que fue prácticamente un genio universal, ¿sí? Tenemos científico, ingeniero, escultor, como ya lo vimos en la gráfica anterior. Ya, aquí están. Pueden observar ustedes las obras más grandes de Leonardo da Vinci, como la Mona Lisa y la última cena. Aquí tenemos a Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Un arquitecto, escultor, nuevamente renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia por sus esculturas, sus pinturas. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años en Florencia y Roma, que era donde vivían grandes mecenas. Familia de Médicis en Florencia y también en diferentes papas romanos que le apoyaron, ¿no? Aquí tenemos las obras de él, la Capilla Sixtina, ¿sí? La Pietà, Moisés y David. Obras grandiosas de Miguel Ángel Buonarroti. Ya, acá también tenemos otra obra de Rafael Sanzio, ya les dije anteriormente, sí, también conocido como Urbino, simplemente como Rafael. Fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Aquí está una obra de Rafael Sanzio que es la Transfiguración de Jesús. En arquitectura, jóvenes, en cuanto a arquitectura, tenemos la proporción áurea, que es una medida, ¿no es cierto?, que comenzó a aplicarse principalmente en la construcción de edificios y templos de Europa, ¿ya? Los renacentistas recuperaron el uso de las columnas al estilo griego. Arquitectos que se destacaron en esa época: Donato, Di Angelo, Bramante, creador de la Basílica de San Pedro en Roma, y Filippo Brunelleschi diseñó la cúpula de la Catedral de Santa María en Florencia. Lo podemos observar en estas gráficas, ¿sí? Este es del Vaticano y esta tenemos aquí la cúpula de la Catedral de Santa María en Florencia, ¿sí? Bien. Con estas características damos a conocer las grandes obras de la arquitectura, escultura y pintura. Bien, vamos a continuar con el humanismo. El humanismo tuvo su cuna en Florencia. Se extendió a otras ciudades italianas y luego al resto de Europa. ¿Por qué surgió, jóvenes? Por el interés en la lengua y la literatura clásica. ¿Para qué? Para leer directamente los textos originales de los pensadores griegos y romanos, principalmente de estos filósofos universales: Platón, Aristóteles, ¿sí? Cicerón, Virgilio, entre otros.
¿Ya? Nuevamente se inició en Florencia y se extendió al resto de Europa. Entonces, el interés de los musulmanes por la cultura en la Edad Media hizo que varios textos sí puedan ser conocidos por los humanistas. Usted sabe que los musulmanes sí también estuvieron en Europa y por lo tanto se interesaron mucho por la cultura y también pudieron ellos entender, traducir prácticamente esos textos para que los humanistas en esta época puedan conocer. ¿Sí? Entonces aquí algo destacado, el estudio del humano y de la naturaleza pasó a ser objeto de ¿quién? De ciencia, la filosofía y el arte en la etapa del Renacimiento. Principios del humanismo. ¿Cuáles son estos principios del humanismo? Nuevamente repetimos, esto es muy importante, que el humanismo es una filosofía de vida, no teísta. ¿Qué quiere decir no teísta? No religiosa, ¿no es cierto? ¿Basada en qué? En el principio de que los seres humanos son responsables de darle significado y propósito a sus vidas. ¿Confiando en quién? No en Dios, sino confiando en sus humanas capacidades de la razón y responsabilidad y en los recursos naturales y sociales. ¿Ya? Entonces aquí no interviene Dios, jóvenes. Por eso se llama humanismo, en donde el centro de todo es el hombre. ¿Ya? Valoración de una comunicación que implique el reconocimiento del otro. Menciona que el ser humano tiene libre voluntad y puede decir cómo comportarse independientemente de las presiones ejercidas por el ambiente en que vivimos. ¿Sí? Entonces, aquí en el humanismo, lo más importante y el centro de todo es el hombre, el ser humano. ¿Sí? Entonces, el humanismo, nuevamente repetimos, fue una corriente cultural dentro del Renacimiento que alcanzó su pleno desarrollo en el siglo XV y principios del siglo XVI. Características importantes de este humanismo: rechazo de los principios del conocimiento medieval. ¿Qué quiere decir? De la época medieval, en donde impregnaba que la religión, ¿no es cierto? La iglesia. Rechazo total de ello. Los humanistas colocaron al ser humano como centro del universo, como ser libre y como ser racional. Por eso, nuevamente le repito, es humanismo, ¿cierto? Los maestros se inspiraron en la antigüedad clásica, de Grecia y de Roma, en los autores clásicos como Aristóteles y Platón. Repetimos, ¿no? Búsqueda de la verdad, ¿a través de qué? A través de la investigación. Uso escrito de las lenguas populares, considerándolas tan aptas para la cultura como el latín y el griego. Bien, continuamos, jóvenes, con el tema de los mecenas. ¿Quién serían los mecenas o qué serán? Los mecenas, por ejemplo, artistas del Renacimiento y pensadores humanistas, contaron con la ayuda de los mecenas. ¿Quiénes eran estos mecenas? Personas y social políticamente influyentes, con suficientes recursos económicos que financiaban las creaciones de los artistas de ese entonces. Por ejemplo, en Florencia se destacó la familia Medici, que eran ricos burgueses que dominaban la política y administración florentina durante el siglo XV. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí de los mecenas. Dicen que eran nobles y príncipes que gobernaban las ciudades italianas. Fueron los impulsores como mecenas de la renovación artística que conocemos como Renacimiento. En la ciudad de Florencia destacó la figura de Lorenzo de Medici.
El mecenazgo igual, la financiación, ¿no? A la creación artística, literaria. No solamente de los Médicis, también estaban papas y reyes que querían dejar huellas de sus hazañas. ¿Sí? Bien, con la ayuda de los Médicis, ¿no es cierto? Muchos artistas, escultores salieron adelante. Entonces era necesario expandir ese conocimiento. Entonces, jóvenes, en los siglos XV y XVI se fomentó el desarrollo de las universidades. Se fomentó el conocimiento avanzado y las ciencias que se desarrollaron en las diferentes universidades. Los imperios europeos comenzaron una era de expansión que los llevó a competir por el dominio ¿de qué? De los mares, de los territorios. Siempre querían acaparar más, no solamente ya dentro de Europa, sino más allá. Por eso dice el dominio de los mares, ¿ya? Los conocimientos científicos los llevó al desarrollo de amplios conocimientos. ¿En qué nomás, jóvenes? Cosmografía, geografía y otras ciencias más. Sí, se crearon nuevas universidades, fundadas en Bélgica, la Universidad de Lovaina y la Universidad de Alcalá de Henares en España. Mire, más o menos una idea, podemos observar en este gráfico cómo fue realizándose la expansión europea en el siglo XV y XVI. ¿Ya? Aquí de Europa se fueron expandiendo por todo el mundo esos conocimientos. ¿Sí? Bien. Continuamos, jóvenes, en los principales exponentes del humanismo. Ya. Tenemos igualmente aquí a Dante Alighieri, un escritor, aunque vivió en la Edad Media, este italiano es considerado por algunos estudios como el primero de los humanistas. Su principal obra, La Divina Comedia. Esto sucedió entre los años 1265 y 1321. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, igual de origen holandés, que fue el principal exponente del humanismo, dominando el griego y el latín. Su obra más reconocida fue el Elogio a la Locura, donde criticaba el abuso a las autoridades eclesiásticas de ese entonces. Otro exponente, Nicolás Maquiavelo, fue un importante pensador político italiano, quien creía en el valor de la libertad y el autogobierno. Su obra destacada, El Príncipe. ¿Sí? Tenemos igual a Tomás Moro, de origen inglés, autor de la obra Utopía. Erasmo de Rotterdam, de origen holandés, ¿sí? El principal exponente del humanismo, ya habíamos dicho, ¿no? Que también su obra principal era el Elogio a la Locura. Aquí tenemos algunos también ya completos, Dante Alighieri en Italia, Erasmo de Rotterdam en Holanda, Tomás Moro en Inglaterra, en Francia, Francois Rabelais. Acá tenemos otro de Italia, Giovanni Boccaccio, con su obra El Decamerón, Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, y también acá tenemos a William Shakespeare, también con su obra máxima que fue Romeo y Julieta. ¿Sí? Entonces tenemos prácticamente, también tenemos, sin olvidarnos, a Miguel de Cervantes con la obra también El Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Entonces son los exponentes más importantes en el humanismo, corriente educativa, filosófica, artística e intelectual que se dio en Europa. Algo muy importante de destacar, tanto artistas como intelectuales fueron financiados por los mecenas. No se olviden quiénes eran los mecenas. Eran personas social y políticamente influyentes con suficientes recursos económicos que financiaban las
creaciones de estos artistas. Y por último, jóvenes, tenemos el Renacimiento en América. ¿Cómo se da este Renacimiento en América? En el año 1502, Amerigo Vespucio da el anuncio de un nuevo continente. Entonces, los florentinos se emocionaron con esta noticia de que la tierra se hizo más grande, que creció, ¿cierto? No solamente en esta parte de Europa, sino que en otro lado en donde eran tierras desconocidas. Entonces, jóvenes, en Saint-Dié, Lorena, se suspende una publicación de una geografía de Ptolomeo. ¿Para qué? Para editar la carta de Américo Vespucio con un nuevo mapa del mundo en donde prácticamente ya incluye al nuevo continente que lo llamaron América. Ustedes pueden observar en esta gráfica. ¿Sí? Miren cosas muy importantes que sucedieron en este espacio que fue el Renacimiento y el humanismo. Nacieron prácticamente gente muy hábil, con conocimientos muy grandes que descubrieron, fueron médicos, fueron escritores, obras universales que incluso hasta hoy las utilizamos, ¿sí? Entonces, quiero que igual tome, joven, las ideas más principales de este tema y las tome en cuenta para su conocimiento y cultura. Por favor, no olvide, joven, de continuar trabajando en sus tareas, de enviar por la plataforma SAE en la fecha correspondiente. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.